La Fundación SCP se enfrenta a una serie de amenazas incomprensibles e imposiblemente peligrosas todos los días. Se han acostumbrado tanto a contener monstruos aterradores y anomalías que acaban con el mundo que de hecho es un día de trabajo cotidiano para ellos. Pero ¿y si hubiera algo que asustara incluso al personal más hastiado de la Fundación? Algo que ninguno de ellos puede rastrear, comprender o incluso ver. En la década de 1990, los empleados de la Fundación SCP comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Al principio, los altos mandos asumieron que era personal traumatizado que se escapaba después de haber visto algo que finalmente los hizo huir, pero eso no explicaría toda la sangre. En el sitio de cada desaparición, el último lugar donde alguien vio a la persona desaparecida antes de esfumarse, quedaba una enorme cantidad de sangre. No una cantidad de sangre de me corté el pulgar mientras cortaba cebollas, sino una cantidad de sangre de me falta una extremidad. Se encontraron baldes y baldes de lo que se confirmó que era la sangre de la persona desaparecida, derramada por toda la escena de su desaparición. La primera instancia registrada de este fenómeno fue capturado a través de imágenes de seguridad de un laboratorio a altas horas de la noche. Allí el Dr. Porter estaba sentado en su silla de laboratorio terminando algunas pruebas, procesando muestras de suelo potencialmente anómalas a través de una variedad de máquinas. La habitación estaba casi a oscuras, salvo por la luz de una pequeña lámpara de escritorio. De repente levantó su vista del trabajo, sus ojos recorriendo la habitación. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Había algo allí con él. No podía evitar la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder, y como no se iba a quedar para ver qué pasaba, se abrió paso hacia la puerta. Justo antes de que su brazo extendido alcanzara el pomo, volvió a entrar en la habitación como si lo hubieran tirado de la nuca. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de su agresor, pero no había nada que pudiera ver. Las imágenes de seguridad lo mostraron sacudiéndose, agitando sus brazos mientras intentaba luchar contra un atacante invisible durante varios segundos. Luego ya no estaba, y el azulejo blanco pristino del laboratorio estaba manchado con ese revelador rojo brillante. No fue arrastrado a una dimensión de bolsillo como un ataque de SCP-106. Simplemente estaba allí en un momento y se había ido al siguiente. La sangre en el suelo era la única señal de que alguna vez había estado allí. La desaparición del Dr. Porter fue preocupante, pero la Fundación esperaba que solo fuera un incidente aislado. Por supuesto, nada sale como uno espera cuando se trata de SCPs, y en los siguientes 6 meses 3 miembros más del personal desaparecieron de la misma manera. El fenómeno, fuera lo que fuera que lo estaba causando, tenía algunas reglas simples que parecía seguir. Ocurría en un ciclo de 1 a 3 meses. Solo le ocurría al personal de la Fundación, y siempre ocurría en un lugar oscuro donde la visibilidad era limitada. Comprensiblemente inquietos, muchos miembros del personal dejaron de ir a trabajar por temor a hacer los siguientes. Desafortunadamente para ellos, el fenómeno no se limitó al área dentro de los muros de la Fundación. Podía encontrarlos sin importar cuán lejos corrieran, tan pronto como estuvieran en la oscuridad. No puedes luchar, correr más rápido o ser más astuto que el sol poniente o la lámpara de la mesita de noche al apagarse. El asistente de investigación Sánchez desapareció mientras tomaba un atajo por un callejón en la noche. La doctora Costanza fue tomada mientras leía un libro antes de acostarse. Sus sábanas manchadas de sangre descubiertas días después indicaron que ni siquiera tuvo tiempo de correr. El investigador Junior Watanabe desapareció de la última fila de una proyección de medianoche de Evil Dead 2. Los cinéfilos en la misma proyección informaron haber escuchado algo de conmoción desde atrás, como si alguien golpeara uno de los asientos y pateara sus piernas, pero asumieron que era solo un gran fanático de Bruce Campbell entusiasmado con la película. De todos modos, el ruido solo duró unos segundos. Y así continuó el patrón, y cada 2 meses un miembro del personal de la Fundación desaparecía, dejando atrás solo sangre y una sensación de pavor. Nunca se encontró a ninguno de los miembros del personal desaparecidos, vivos o muertos. Al fenómeno se le asignó la designación SCP-835-JP, y aunque intentaron idear un plan para contenerlo o detenerlo, muchos lo aceptaron simplemente como otro riesgo laboral en una lista cada vez más larga de lo que significaba hacer el trabajo de la Fundación. Justo cuando comenzaba a parecer que nunca habría una manera de evitar nuevos roces con SCP-835 sin volver a estar solo en la oscuridad nunca más, sucedió algo extraño y maravilloso. En una instalación de la Fundación SCP japonesa, durante uno de los periodos inactivos del fenómeno, se encontró un folleto titulado Impresión artística de SCP-835-JP en el escritorio de un asistente de investigación. Representaba a un personaje ficticio conocido como Keteru Yamiko, destinado a ser una personificación de los fenómenos. Keteru Yamiko, como se muestra en el folleto, es una mujer joven dibujada en un estilo de arte tradicional de anime y manga. Ella es pálida, con ojos azules y cabello largo y negro,
y está vestida en un clásico uniforme escolar japonés. Además de su diseño, el folleto también describía las habilidades y la historia de fondo del personaje. Keteru se describe como un tipo de asesina, con experiencia en emboscadas depredadoras. Un cuchillo santoku es su arma preferida. Ella también muestra habilidades anómalas con respecto a la ausencia de luz. Es capaz de manipular la oscuridad y usar la oscuridad de las sombras como un arma en la que puede atrapar a sus objetivos. También puede teletransportarse usando sombras, transportándose a sí misma, a objetos o a su presa a través de las sombras para eliminar toda evidencia de lo que ha hecho. Los orígenes de las habilidades de Keteru son algo turbios, pero ya sea que haya nacido con ellas o se las hayan dado, adquirió sus talentos inusuales a una edad temprana. Debido a sus habilidades fue encontrada por una organización misteriosa, un enemigo desconocido de la Fundación SCP, y secuestrada por ellos cuando era niña. Allí la adoctrinaron y la entrenaron para ser una maestra asesina, enseñándole cómo usar sus habilidades, dominar el combate cuerpo a cuerpo y el uso de armas, y tener el comportamiento helado de un asesino perfecto. Aprendió a moverse en las sombras y a hacer de la oscuridad su mejor hogar y aliado. Una vez que completó su entrenamiento, Keteru fue enviada al mundo con una misión: eliminar a los miembros de la Fundación SCP por cualquier medio necesario. Según la historia del folleto, sus asesinatos llamaron la atención de la Fundación, aunque no entendían quién era o quién la había enviado. Luego le asignaron la designación de SCP-835-JP. El folleto fue enviado al investigador principal del sitio, quien trajo al asistente para más preguntas. El hombre confesó haber dibujado el folleto, diciendo que dibujar a Keteru Yamiko le había hecho sentir menos miedo de la misteriosa entidad. Al convertirlo en un personaje ficticio, estaba recuperando su sentido del control y convirtiendo su miedo en una oportunidad para explorar su pasatiempo favorito: dibujar. Lo que una vez había sido un enemigo completamente desconocido, algo sin rostro ni motivo de ningún tipo, ahora era un personaje clásico de anime y algo en lo que podía pensar como algo palpable. Además, pensaba que todo se veía realmente genial. Fue reprendido por dibujar en el trabajo y restar importancia a un fenómeno que había afectado a tantos de sus colegas. Lo transfirieron a un departamento diferente y el folleto se olvidó en gran medida, al menos hasta que un investigador, el Dr. Sato, notó algo curioso. Después del descubrimiento del folleto de Keteru Yamiko, también conocido como Incidente 835-JP, no hubo desapariciones durante 5 meses. Finalmente ocurrió otra desaparición, pero el patrón, que había sido tan constante antes, se interrumpió por primera vez en una década. El Dr. Sato notó ese retraso, y aunque sus colegas se burlaron de él, estableció una conexión entre el periodo de inactividad más prolongado y el descubrimiento del folleto de Keteru Yamiko. Rápidamente se puso a trabajar y desarrolló y propuso el protocolo Idol 835, el cual fue aprobado por un investigador principal desesperado por encontrar algún tipo de solución, y lo puso en práctica rápidamente. La teoría del Dr. Sato detrás de la implementación del protocolo Idol fue que, de alguna manera, SCP-835-JP estaba conectado e influenciado por las percepciones del personal de la Fundación. De hecho, probablemente se originó a partir de su sentido colectivo de ansiedad y paranoia en primer lugar, actuando como una tulpa o un pensamiento hecho realidad a través de una intensa concentración y creencia. Por lo tanto, planteó la hipótesis de que al cambiar la percepción del personal sobre los fenómenos de algo horrible e incognoscible a un personaje ficticio accesible e incluso divertido, de alguna manera podrían contenerlo y así evitar más desapariciones. El objetivo del protocolo Idol era crear una versión compartida de SCP-835-JP para que todo el personal se concentrara, despojando a la entidad de su poder original. Dado que muchos miembros del personal ya habían visto el folleto original de Keteru Yamiko, ella fue elegida para hacer la descripción compartida y acordada de SCP-835-JP. Con todo eso decidido, el protocolo se puso en marcha oficialmente. Primero, todos los documentos e informes que se referían a SCP-835-JP fueron editados para incluir detalles sobre Keteru Yamiko, incluidas descripciones del personaje, menciones repetidas de su nombre en lugar del número de SCP y varias ilustraciones. Además de cambiar los registros, se montó una campaña publicitaria para cimentar la idea de Keteru Yamiko en la mente de todo el personal. El diseño de Keteru Yamiko se pintó en varios suministros, en el costado de camionetas de transporte, en las puertas de los laboratorios y como murales en varias paredes de las instalaciones. El folleto fue copiado y distribuido alrededor de la instalación como una pieza de lectura obligatoria.
El autor original del folleto volvió a incorporarse para diseñar y dirigir la creación de una variedad de otros materiales de lectura, incluidas novelas de ficción, manga y videos animados cortos con Keteru Yamiko como el personaje principal. Se llevaron a cabo fiestas de observación obligatorias para estas animaciones cortas y se proporcionaron refrigerios y bebidas gratis para levantar la moral. Varios empleados comenzaron a referirse en broma a estas fiestas de observación como club de anime de la Fundación SCP. A través de los esfuerzos del protocolo Idol, la imagen y el conocimiento de Keteru Yamiko se difundió por toda la fundación y se convirtió en la percepción dominante de SCP-835-JP. Desde la implementación de este protocolo no ha habido desapariciones de acuerdo con el patrón de SCP-835-JP y el proyecto fue declarado un éxito. El Dr. Sato incluyó esta nota en el archivo de SCP-835-JP. SCP-835-JP es probablemente una manifestación del miedo instintivo de que algo que amenaza a uno mismo pueda estar al acecho en la oscuridad, pero el monstruo imaginario que alguna vez temimos ahora se ha reducido a un personaje cliché con el protocolo IDOL 835. Desde la implementación del protocolo IDOL 835, SCP-835-JP se considera neutralizado. Su clasificación ha sido degradada de Keter a seguro. Ha habido conversaciones sobre el fortalecimiento de la contención de la entidad mediante la expansión del protocolo fuera de la Fundación, con el fin de evitar la posibilidad de brechas de contención en el futuro que podrían ser provocadas por la exposición a un cógnito peligro mayor o amnésticos internos. Se ha contratado a un equipo especial de ilustradores, animadores y escritores para encabezar el protocolo, creando cómics, carteles adicionales e incluso comenzando las primeras etapas de producción de un largometraje animado sobre SCP-835-JP y sus diversas hazañas, titulado tentativamente como Keteru Yamiko, Chica de Sombras. Todavía no se han hecho planes para la distribución internacional, pero quién sabe, es posible que veamos a Keteru Yamiko en la pantalla grande uno de estos días. Ella podría terminar como la primera SCP en convertirse en una celebridad convencional. Y hasta entonces la Fundación también podría difundir conocimientos sobre ella por otros medios, como un pequeño y divertido video animado de YouTube. Pero ¿cuál es la posibilidad de que alguna vez hagan un movimiento como ese, verdad? Ahora echa un vistazo a SCP-2935 o Muerte, y más historias épicas de SCP que no te puedes perder, y Procedimiento 110 Montauk revelado, Solo Temor, relato SCP-231 para más acción anómala alucinante de la Fundación SCP.